Muy buenos días, querida familia. Dios les bendiga. Hoy llegamos al octavo día de nuestro tiempo de ayuno, 10 días de consagración. Siempre estamos orando al Señor por cada uno de sus vidas. Que sea nuestro buen Dios dándonos esa fortaleza para poder continuar en estos 10 días de ayuno de consagración. Estamos estudiando la serie Motivos por los cuales orar en este nuevo año. Y hoy llegamos al octavo día y al octavo motivo también. Hoy Jenny Fajardo nos acompañará enseñándonos a través y a la luz de la palabra de Dios este tema titulado Que su voluntad sea hecha. Maravilloso motivo también por el cual orar en nosotros para este año 2022. Dios les bendiga grandemente y que todo su amor y su paz esté en medio de nuestras vidas hoy y siempre. Bendiciones para todos. Buenos días, Ley Artulia. Buenos días, familia. Qué bueno es poder compartir, al menos por este medio, y que podamos estar reunidos en pos de nuestro Dios. Vamos a continuar con nuestro ayuno de consagración, pero primero oremos a nuestro Dios para que sea guiando este tiempo. Maravilloso Señor, gracias Dios por este tiempo, gracias por permitirnos estar delante de ti, Señor. Gracias Padre Santo por permitirnos estar reunidos al menos por este medio, usando una de las herramientas que nos has dado, que es la tecnología, Señor, para poder buscarte, Papito Dios, y conocer más de ti, maravilloso Señor. Es de nuestro interés todos los días, Papá, desarrollar nuestro conocimiento de ti, Papito Santo. Que podamos, Espíritu de Dios, saber qué es lo que buscas de nosotros, Señor. Que podamos entender, Papá, cuáles son esos mandamientos que debemos cumplir. ¿Qué es eso que debemos hacer, maravilloso Señor, para mover tu corazón, Papito Santo? Para ser conforme a tu corazón, Papito Dios. Queremos, maravilloso Señor, que tú seas limpiándonos en este tiempo. Ven y límpianos, Señor. Ven en el nombre de Jesús. Permítenos estar delante de ti sin pecado, Papito Santo. Porque para eso enviaste a tu Hijo, Jesucristo, para que podamos presentarnos delante de ti, maravilloso Señor, cara a cara sin mancha. Hoy, Espíritu de Dios, queremos decirte que queremos invertir de este nuestro tiempo, Señor, para glorificar al Rey de Reyes, Señor, para darte honra, gloria, Señor, porque tuyo es el poder, Papito Santo, tuya es la alabanza, Señor, tuya es la gloria, Papito Dios. Permítenos, maravilloso Señor, aprovechar este tiempo para conocerte, Señor. Permítenos a cada uno de nosotros desafiarnos a día buscarte, Señor. A día buscar tu palabra, Papito Santo. A día, Señor, desafiarnos a aprender alguna cosa nueva de ti, que provenga de ti, de tu justicia, de tu amor, Señor. De cada uno de tus atributos, Papá Santo. Estamos aquí delante de ti porque reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Reconocemos, maravilloso Señor, que somos débiles. Reconocemos, Papito Santo, que somos imperfectos. Reconocemos, Señor, que todos los días nos equivocamos, Dios. Pero todos los días queremos parecernos más a ti, Papito Dios. Ese es nuestro objetivo, Señor. Que día a día tu personalidad, Jesucristo, sea implantada en nuestra vida, Señor, y podamos, Papito Santo, todos los días parecernos más a ti, Dios. Tú eres increíble, Papá Santo, tú eres maravilloso, tú eres poderoso, tú eres grande y majestuoso, Papá. Para ti es toda la gloria, toda la alabanza, Señor. Te necesitamos, Dios, te necesitamos junto a nosotros, Señor. Necesitamos que tú, como nuestro Padre, seas guiándonos, Papito Santo, por ese camino maravilloso, Señor, que has creado para nosotros, para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Dios. Queremos, maravilloso Señor, todos los días aprender a orar porque tu voluntad sea hecha, maravilloso Señor. No la nuestra, no lo que nosotros queremos, no nuestros pensamientos, no nuestros deseos, Señor,
si nos sujetamos a tu voluntad, Papito Santo. Entender, Señor, que tu voluntad es agradable, buena y perfecta, Papito Dios. Queremos, maravilloso Señor, quedarnos delante de ti. Yo te ruego para que seas tú enseñándonos, papá, por medio de tu palabra, Papito Santo. Ven y despierta cada uno de nuestros sentidos espirituales para entender tu palabra, Señor, y para cumplirla en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, siguiendo con nuestra semana de ayuno, vamos aquí a compartir pantalla. El día de hoy nos corresponde orar porque la voluntad de Dios sea hecha, ¿cierto? Para abordar este tema vamos a tratarlo de hacer de manera didáctica, respondiéndonos 6 preguntas, ¿ya? Para que podamos tener y como repetir el tema durante la mañana y durante la semana y podamos como ir introyectándolo. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué nos impide orar por la voluntad de Dios? Usted donde está, pregúntese, ¿qué es lo que a mí me impide orar para que la voluntad del Señor sea hecha en mi vida? Porque yo no sé si usted se ha preguntado en alguna ocasión o si a usted, por ejemplo, le ha dado algún temor orar para que la voluntad del Señor se cumpla en su vida. O sea, por lo menos sí, yo por lo menos en ocasiones cuando estoy orando y digo, no, Señor, y que tu voluntad se cumpla, claro, es como orar de alguna u otra manera renunciando a lo que nosotros queremos que se cumpla con nuestros anhelos, con nuestros deseos, con nuestros pensamientos y empezar a orar porque la voluntad de Dios sea hecha. Entonces siempre da algo de temor, pero usted identifique qué es lo que usted le impide orar por la voluntad de Dios. Aquí es una imagen en donde se ve que, claro, hay una puerta cerrada y nosotros desconocemos qué hay después de esa puerta. Eso mismo nos pasa muchísimas veces con la voluntad de Dios. O sea, en ocasiones a través de la Biblia, la voluntad del Señor es conocida, puede ser conocida por nosotros, lo que Dios quiere para nuestra vida, pero en otras ocasiones no es necesario que el Señor nos haga conocer su voluntad en un momento específico. Pero eso no implica que debamos dejar de orar porque la voluntad del Señor sea hecha en nuestra vida. Pero esa incertidumbre que existe de qué será lo que el Señor quiere para mi vida es lo que muchísimas veces puede impedirnos orar por Dios, por la voluntad de Dios. Yo aquí coloqué algunos de las palabras que cuando uno dice oremos porque la voluntad de Dios sea hecha, uno empieza como a venírsele ese tipo de sentimientos que si uno no los aborda, puede de alguna u otra manera tomar la decisión de simplemente omitir orar por la voluntad, porque la voluntad de Dios sea hecha. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos impide? La desconfianza, la ansiedad, la inquietud, la incertidumbre, el yo no saber cuál es la voluntad del Señor, entonces cómo la voy a pedir, si qué tal que sea diferente a lo que yo piense, el resquemor, la zozobra, el miedo. Muchas veces ese mismo miedo y ese desasosiego es lo que nos impide de alguna u otra manera decir, Señor, haz tu voluntad, porque de pronto lo que se viene con la voluntad del Señor no es lo que nosotros esperábamos que sucediera, pero sí es lo que el Señor tiene para nosotros. La preocupación, el temor y sobre todo que preferimos nuestra voluntad. Nosotros somos seres humanos imperfectos y en muchas ocasiones preferimos que se haga nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, ¿ya? Entonces, el que queramos que se cumplan nuestros deseos, nuestros anhelos, hacer lo que nosotros queramos, muchísimas veces nos impiden orar para que la voluntad del Señor sea hecha, ¿ya? Y eso pues no está bien. Ahora, ¿qué nos dice Dios ante ese sentir? O sea, ante la preocupación, ante el temor, ante el miedo, ante el desasosiego, ante la zozobra. ¿Qué nos dice el Señor ante querer hacer lo que nosotros queremos en vez de su voluntad? O de que muchas veces nosotros creemos que lo que nosotros queremos es lo mejor
y no lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, en la palabra de Dios existe también respuesta para eso. ¿Y el que nos dice? En Isaías 55, del 8 al 9 dice, esta versión NTV dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Con esto nos queda claro que, o nos debería quedar claro que, lo que nosotros pensamos o lo que nosotros anhelamos para nuestra vida no se compara con lo que Dios piensa y anhela para nuestra vida, sino que nosotros muchísimas veces no estamos preparados para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida, pero esto es por falta de conocimiento y confianza en Dios, que es lo que vamos a abordar un poco más adelante. En Jeremías 29:11 también de NTV dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles futuro y una esperanza. Y es que muchísimas veces nosotros tenemos miedo de que esos planes, como no son lo que nosotros queremos o como no son lo que nosotros planteamos para nuestra vida, tenemos miedo que se termine cumpliendo la voluntad del Señor y nuestros deseos de alguna otra manera queden como relegados, ¿cierto? Pero el Señor dice que esos planes que tiene para nosotros son para lo bueno y no para lo malo. Y que esos planes, independientemente de cómo a nosotros nos parezcan en ese momento, nos darán un futuro y una esperanza, ¿ya? La siguiente pregunta ¿es pecado entonces tener estos sentimientos de los que hablamos? Preocupación, temor, desasosiego, resquemor. ¿Es pecado sentir esto cuando nosotros pensamos en que la voluntad del Señor sea hecha en nuestra vida, en nosotros tener esa sensación de ¿será que sí será la adecuada o estar preocupado de cuál será la voluntad del Señor, o será que sí me conviene, o será que el Señor, por ejemplo, me dijo que cambiara este trabajo, pero yo aquí estoy súper bien, y será que sí tendrá razón Dios en que yo cambie este trabajo? O sentir angustia o sentir ansiedad cuando estamos a puertas de tomar algún tipo de decisión. ¿Es pecado tener este tipo de sentimientos? Entonces vamos a analizar Juan 12, del 27 al 28 en la NBI, ¿ya? Está relatando de cómo Jesús se siente antes de su muerte, o sea, antes de ser crucificado. Ya sabía lo que venía. Entonces él pone, ahora todo mi ser, él dice, ahora todo mi ser está angustiado. Es decir, sentir angustia no es un pecado, porque vemos que Jesucristo nunca pecó. Pero él realmente está angustiado en ese momento en saber lo que tenía por venir. Pero después dice, ¿y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. El versículo 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces, antes de seguir, no es pecado sentir angustia, ansiedad, temor, miedo. No es pecado sentir eso ante una decisión, ante conocer la voluntad del Señor. O sea, no es pecado. Pero sí estaría mal quedarse en ese sentimiento y dejar de tomar acción por ese sentimiento, ¿ya? O decir, como siento esto, mejor hago lo que yo quiero y no que la voluntad del Señor sea hecha. Entonces, Jesucristo está angustiado, pero dice, ¿y acaso voy a decir, Padre, sálvame en esta hora difícil? Si precisamente para afrontarle he venido, Padre, glorifica tu nombre. Y es así como, esa es la que debe ser nuestra oración. O sea, Señor, tengo miedo, tú me dices que debo hacer esto, pero yo tengo temor de que esto pase, pero que no se haga lo que yo quiero y que no se cumplan mis anhelos o mis sueños o mis deseos, sino que se cumplan los anhelos y los sueños
que tú tienes para mí, para mi vida. Y entonces termina el pasaje diciendo, se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La siguiente pregunta, que sería la tercera, es, ¿cómo enfrentamos este tipo de sentimientos? ¿Ya? Entonces vimos, por ejemplo, que Jesucristo se angustió, pero después vemos, bueno, pero es que no es como tan fácil uno salir de la angustia o salir de la ansiedad para decir, para esto he venido, Señor, glorifica tu nombre o haz tu voluntad. Pero ¿cómo enfrentamos este tipo de sentimientos? Y Jesucristo es por eso que nos enseña a orar. Y durante estos temas de ayuno de consagración hemos visto diferentes partes de esta oración que el Señor nos dejó para que nosotros tomáramos acción y le hiciéramos. Y cuando oremos en el Señor, pensemos en que estamos cubriendo como cada uno de estos flancos, porque si Jesucristo los dejó plasmados, porque son importantes, ¿ya? Entonces, Mateo 6, del 7 al 13, dice el 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. El Señor sabe nosotros qué necesitamos. El Señor sabe por lo que estamos pasando. El Señor sabe y conoce nuestros anhelos, nuestros deseos y también nuestros pensamientos, ¿ya? Pero con eso Jesucristo dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si no fuera importante pedir porque la voluntad de Dios sea hecha, no estaría incluida en esta la oración que Jesucristo nos enseñó. Entonces es importante que nosotros en nuestra oración le repitamos al Señor que se haga su voluntad, que se cumpla su voluntad en su vida, que se cumpla su voluntad en el mundo, que se cumpla su voluntad en nuestra familia, en nuestra iglesia, y que no sea lo que nosotros deseemos, porque por eso está plasmada y es tan importante. Y al afrontar ese tipo de sentimientos de esa manera, es decir, orar porque su voluntad sea hecha y decirle, Señor, o sea, tengo miedo, tengo ansiedad, tengo angustia, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieras. Y eso, a medida que nosotros vamos conociendo a Dios, conociendo la obra de Jesucristo, digamos que podemos ir orando con mayor facilidad de esa manera, porque vamos a entender que precisamente los deseos y los pensamientos y lo que el Señor ha trazado para nuestra vida es mucho más alto de lo que nosotros pensamos. Bueno, sigue la oración. Dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y termina diciendo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Es decir, al Señor le pertenece. ¿Ya? Jesucristo es nuestro mejor ejemplo. Usted imagínese cuál es su Getsemaní. Este es el Getsemaní donde Jesucristo, antes de ser llevado y antes de ser crucificado, va y le ora al Señor desde el fondo de su corazón y le dice, Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, aquí Jesucristo practica de alguna u otra manera lo que enseñó. La forma en que nos enseñó a orar, la practica aquí. Él estaba pasándola mal, estaba en sufrimiento, como él lo describe. Pero y con todo ese sentimiento, él muy en su corazón sabía que lo que tenía planeado Dios con su vida era muchísimo mayor que quitarle esa copa de sufrimiento en ese momento. Entonces Jesús le dice, pero quiero que se haga tu voluntad y no la mía, porque entiende que él puede querer una cosa o puede esperar una cosa, pero sabe que lo que venga de Dios va a ser mejor, ¿ya? Entonces pregúntese usted ahí, ¿cuál es su Getsemaní?
¿Qué es lo que a usted le cuesta entregarle al Señor? ¿Qué es lo que a usted le cuesta decir, no, Señor, que se haga tu voluntad? O piensa en las oraciones que usted le hace constantemente al Señor, que uno en vez de pedir porque se haga su voluntad, uno dice, ay Señor, yo quiero esto, yo necesito esto, ¿por qué en el trabajo no pasa esto? ¿O por qué con mi esposo no pasa esto? ¿Por qué con mi esposa no pasa esto? ¿O con mis hijos? Pero no. Piense cuál es ese Getsemaní y desde hoy empiece a cambiar su oración para que no sea lo que usted quiere, sino que sea lo que Dios quiere en esa situación. La siguiente pregunta es, ¿qué dice la palabra de Dios sobre su voluntad? Entonces vamos a leer algunos de los pasajes para que nosotros como podamos ir teniendo como muchísima más confianza en pedir que su voluntad sea hecha. Dice, no imiten Romanos 12:2 en la NTV dice lo siguiente, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando usted entiende que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, usted va a empezar a orar porque la voluntad de Dios sea hecha. Va a desplazar el miedo, el temor, la preocupación, la zozobra, el querer que se cumpla su voluntad para empezar a reemplazar el pedir, Señor, por favor, haz tu voluntad. Porque usted va a darse cuenta que es buena, que es agradable, que es perfecta. Pero para eso usted necesita ejercitarse en la presencia del Señor, en las cosas del Señor, en leer la palabra de Dios, en estudiar de Dios, porque si no usted no va a entender por qué es buena, agradable y perfecta, o usted no va a tener eso aquí grabado en su mente. Y lo dice la Biblia, si lo dice la Biblia real. Después dice Daniel 4:35, todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Independiente de lo que sea, Dios hace lo que quiere. Parezcale usted bien o parezcale mal, Dios hace lo que quiere, ¿ya? Y nadie puede preguntarle por qué haces estas cosas. Hay muchísimas cosas con la voluntad de Dios que nosotros como seres humanos no entendemos, ni estamos como muy de acuerdo. Y nos parece como, muchas cosas nos parecen como, ¿en serio Dios permitió esto? Y sí, y lo permite, pero lo permite porque Él tiene un plan diseñado para eso y porque su voluntad es buena, agradable y perfecta y porque para algo lo está permitiendo. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. Entienda que lo que le pasa a usted en su vida, teniendo a Jesucristo en su corazón, siendo gobernado por Él, lo que le pasa a usted en su vida y cada una de las circunstancias que vive es la voluntad del Señor. Uno muchas veces vive situaciones difíciles, que son difíciles de superar. Y uno dice, Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto me pasa a mí? Pero usted no sabe que el Señor le está formando con eso. Y es importante que su voluntad sea hecha en su vida porque usted necesita ser formado en ese aspecto de su vida. Usted necesita pasar por esa situación difícil, usted necesita pasar por esa incomodidad, porque si no, no va a aprender, no va a aprender. Después, los dos últimos pasajes a mí me gustan mucho porque, vamos a verlo, dice, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Y uno dice, pero es que ¿a quién le gusta sufrir? Por eso es que yo prefiero hacer mi voluntad, porque yo creo que en mi voluntad yo no voy a sufrir. Y mentira, que nosotros somos seres humanos y nos equivocamos. Pero ese es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal, si es la voluntad de Dios, uno como que no le gusta tanto, porque cuando uno ya ve la palabra sufrir, uno dice, no es tan bueno, entonces no es tan perfecta que se haga la voluntad del Señor. Y es que nadie dijo que no venimos a sufrir, ni nadie dijo que no venimos a pasar incómodos, o que no venimos a pasar situaciones difíciles, ¿no? Van a estar. Y van a ser la voluntad de Dios que pasen en nuestras vidas.
Y eso es lo difícil, y eso es lo difícil de asimilar como seres humanos. Y el siguiente dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios dispone todas las cosas para bien. Y es ahí donde uno, que les queda tarea para la casa, leerse Isaías 53. Cuando uno lee Isaías 53 y uno escucha un tema como este, de que la voluntad de Dios sea hecha, uno al principio, cuando apenas está leyendo Isaías 53, o cuando es la primera vez que se me encuentra en la Biblia, uno dice, no, es que no es como justo, porque relatan cómo Jesucristo va a tener que pasar o padecer por cada una de las cosas malas injustamente, pero que Dios permite. Entonces hay un pasaje que es como muy de ese Isaías 53. Yo les voy a leer ahora el 10 para que ustedes, para darles como un abrebocas. Dice 53:10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces uno dice, pues sí, verá linaje y será prosperado después, pero antes de eso está cómo va a padecer. Y léanselo en la NTV que está muy bueno y uno dice, uff, Jesucristo le tocó pasar injustamente por mucho por nosotros, pero igual sigue siendo injusto. Pero claro, después de eso se ve cumplida la voluntad del Señor, y es que somos salvos mediante Él y que es sujeto todo a Él, ¿ya? Pero eso es para que usted entienda que no necesariamente la voluntad de Dios es todo felicidad para nuestra vida, ¿no? Hay cosas que nos van a doler y que nos van a entristecer, o hay cosas que simplemente nosotros no queríamos hacerlas así, pero el Señor no te dice hágala así, pero es su voluntad. Entonces oremos para que no sea nuestra voluntad, sino sea la voluntad de Él hecha. Y por último, ¿cómo logramos confiar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Y esto sí es una tarea de cada uno. La Biblia dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La única forma que usted desarrolle confianza en Dios, porque uno para pedir que la voluntad de otro sea esa, tiene que tener confianza en que ese otro va a tener como la capacidad de ejercer o de ejecutar algo adecuado, algo bien hecho. Entonces, para usted tener la confianza de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, tiene que confiar en Dios, y esa confianza se da por medio de conocerle a Él, por medio de desarrollar su fe en Él. Y la fe, ¿cómo se desarrolla? Por oír su palabra. Así que está muy difícil que nosotros empecemos a confiar que la voluntad de Dios sea hecha y que lo pretendamos hacer, o que empecemos a querer que sea la voluntad de Dios y no la de nosotros, sin orar, sin escuchar su palabra, sin escudriñar sus escrituras. O sea, nosotros tenemos que buscar al Señor, nosotros tenemos que día a día oír su palabra, estudiarla, porque es de la única forma que vamos a saber que es un Dios justo, que es un Dios bueno. Y para terminar, eso sí es como algo que, como un pasaje que nos debe quedar a todos. Dice, la palabra de Dios es clara en decir, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y esto es por el uso, esto es como cuando usted va al gimnasio. Usted tiene abdominales, sí, vaya a hacer abdominales. Usted, como cuando va y estudia algo, usted es bueno en algo que ha estudiado, que ha ejercitado, que ha repetido. El ejercicio de sus sentidos en el Señor es lo que le va a dar el discernimiento del bien y del mal. Si no leemos su palabra, si no nos congregamos, si, por ejemplo, ahora que estamos teniendo la oportunidad de congregarnos, decimos, no, me lo veo por
por Zoom en vez de ir, porque cuando la palabra del Señor es clara diciéndonos no, pues vaya y congréguese. Si todo este tipo de cosas pasan, usted no va a ejercitar sus sentidos. Si no ejercita sus sentidos, usted no va a discernir entre el bien y el mal y tampoco va a desarrollar su confianza en Dios. Entonces, si usted no desarrolla su confianza en Dios, muchísimo menos va a pedir que su voluntad sea hecha. Entonces, para que podamos orar, que es lo adecuado orar todos los días, para que sea su voluntad hecha en nuestra vida y hecha en el mundo como tal, en todo lo que en todos quienes nos rodean, tenemos que primero, lo antecede eso. Entonces, bueno, este era el tema que nos tocaba el día de hoy. Pidámosle al Señor que sea Él quien nos ayude a entender que es su palabra la que puede desarrollar esa confianza en Él y que nos ayude a entender que siempre su voluntad es buena, agradable y perfecta, independiente de lo que nosotros podamos pensar, sentir, independiente de la circunstancia en la que estemos viviendo. ¿Ya? Entonces cerremos ahí nuestros ojos. Maravilloso Señor, gracias Dios por este tiempo. Gracias Señor porque tú eres quien nos instruye, Señor. Tú eres quien nos da el conocimiento, Papito Santo. Hoy queremos rogarte desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, que seas tú quitando todo miedo, toda angustia, seas llevándote todo temor, todo desasosiego, toda zozobra, maravilloso Señor, y la empieces a reemplazar por esa confianza que debemos desarrollar en ti, Papito Santo. Queremos confiar en ti, Señor, queremos confiar en tu palabra, queremos conocerte a través de ella, Señor. Queremos darnos cuenta que eres un Dios justo, papá, que permite cada una de las situaciones y circunstancias que pasan para que tus hijos, para que nosotros, Señor, seamos formados y edificados en ti. Hoy te rogamos desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, que tu voluntad sea hecha. Que tu voluntad, Señor, sea hecha en nuestra familia, Papito Santo. Que tu voluntad sea hecha en nuestra vida. Que tu voluntad, maravilloso Señor, sea hecha en nuestro trabajo. Que tu voluntad, maravilloso Señor, sea hecha en el mundo. Sea hecha en nuestra iglesia, Señor. Sea hecha en las personas que nos rodean, maravilloso Dios. Pero abre nuestro entendimiento y haznos entender, Papito Santo, que es buena, que es agradable, que es perfecta, Señor. Que tú lo has permitido, Papito Santo, porque tienes un futuro y una esperanza para nuestra vida, Señor. Que tú lo has permitido, Espíritu de Dios, porque quieres día a día prosperarnos, edificarnos, maravilloso Señor. Nosotros, maravilloso Dios, te rogamos, Papito Santo, para que todo el plan que tienes diseñado, Señor, se cumpla, Papito Santo. Hoy te rogamos, ven, Señor Jesús, ven que tu iglesia te necesita, ven que tu iglesia te espera. Nosotros estamos aquí, Señor, somos tu pueblo, Señor. Somos tus hijos y necesitamos de ti, maravilloso Dios. Por eso yo te ruego, maravilloso Papá, que seas tú recordándonos la importancia, Dios, de orar para que sea tu voluntad en la nuestra, Señor. Para que todos los días, ante cualquier decisión, Señor, ante cualquier pensamiento, ante cualquier anhelo, Señor, ante lo más básico, Señor, que es lo que sentimos, Papito Santo, podamos decirte abiertamente, Señor, Señor, yo siento esto, yo quiero esto, yo pienso o anhelo esto, pero que no sea lo que yo quiero, Señor, sino que se haga tu voluntad en mi Dios. Síguenos enseñando, Señor, síguenos acompañando en esta semana de ayuno y de consagración y quédate delante de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, fue un honor poder compartir con ustedes por medio de este
esta tecnología y de esta herramienta tan maravillosa. Les mando un gran saludo también, Damián. Pronto nos veremos. Dios les bendiga. Chaito.